Los topos azteca han estado trabajando durante toda la noche en la zona de los Palos Grandes. Llegaron entre la 1 y la 1:30 de la mañana. Inmediatamente se han puesto a trabajar. Se han metido por todos los recovecos disponibles que había de un edificio completamente destrozado. Los topos ya han podido recuperar víctimas y han podido rescatar a un perrito con vida al que su dueña estaba abrazada a él protegiéndolo. Lamentablemente, la dueña sí la pudieron recuperar, pero sin vida. Pertenezco al grupo de topos azteca, en el cual he andado militando desde 1985. Hemos ido a ayudar a varias partes del mundo. Hoy estamos aquí en Venezuela. Desafortunadamente esos sucesos, esas catástrofes hieren a las familias que los padecen, que los viven. El panorama es muy desolador porque ese edificio, en mi forma de ver, parece que lo bombardearon, o sea que fue tirado intencionalmente. Cayó por capas y las losas, hasta ahorita que ya está la máquina entrando, se está viendo que sí hay espacio, pero del otro lado, de la otra vista, se ve que está losa sobre losa. Si no fuera por las paredes, por los muros, parecería un sándwich. Nosotros llegamos a la 1 de la mañana y encontramos al cuerpo de una femenina, ya una mujer, se veía una mujer ya mayor, y su mascotita, un perrito de un peluchín. El perrito estaba vivo y pues se ve que la señora lo protegió, la señora lo cubrió y el animalito vivió. Y ella pues desafortunadamente murió. Recuperamos, el cuerpo y es algo, pues es satisfactorio. Sí, porque la familia ya ve el cuerpo y hay un consuelo, aunque pues no es fácil, pero ya hay un consuelo a que el cuerpo se pierda, ya no se encuentre. Tiene que esperar a sus familiares, pues se desconsoló y uno lo entiende porque pues todavía tienen esperanza de que su familiar se encuentre vivo o en el último de los casos pues encontrar el cuerpo para darle cristiana sepultura. La máquina está trabajando para que haga espacio y para podernos meter, porque pues está muy reducido, el espacio está muy confinado y es mucho peso el que está encima de nosotros que nos metemos. Entonces esperamos a que la máquina salga para poder meternos. Sí, esperamos que la máquina despeje un poco y para poder entrar y ojalá que haya suerte y encontrar a las víctimas que buscan sus familiares. Como bien saben, chicos, a medida que avanza el tiempo, las esperanzas van mermando. La última comunicación que tengo con David es de hoy al mediodía. Ellos se quedaron sin internet, se quedaron sin teléfono. Entonces un mexicano que reside en Texas, hemos estado haciendo como una cadena para que unas personas que están viviendo en Caracas se pudieran acercar hasta donde están los topos en Palos Grandes, porque ellos disponen de unas antenas para que ellos puedan tener comunicación, para que puedan dar información a sus familias también. Pero lamentablemente, al parecer, cuando llegaron a la ubicación que David me envió, claro, va todo muy lento, ¿no? Cuesta mucho llegar a los lugares. Yo no sé si ya David está en La Guaira o si siguen en los Palos Grandes, no sabemos, no tenemos comunicación con él, ahora mismo no podemos acceder a esa comunicación. Entonces cuando llegaron las personas al encuentro con los topos, pues le dijeron que allí los topos no estaban. Entonces este tipo de cosas de cortocircuito en las comunicaciones pueden suceder. En el caso de David, la entrevista que le hacen dice algo que es muy duro y vamos a escucharlo a continuación. Si bien tenían acceso a La Guaira desde esta mañana, no pudieron abandonar a los familiares porque todavía en ese edificio hay personas bajo los escombros. Ellos, los familiares, saben que están bajo los escombros. Entonces es muy difícil para ellos tener que abandonar a una familia que está desesperada porque todavía no pudo recuperar a su familiar, ¿no? Y estas son las palabras que decía David en esta entrevista. Soy parte de la Brigada de Rescate Internacional Topos Azteca de Héctor El Chino Méndez. Hasta el momento hemos recuperado 2 víctimas
y hemos rescatado una. Bueno, nosotros nos hemos enfocado en este edificio porque no teníamos acceso aún a la Guaira, hasta hoy nos dieron el acceso, pero pues hemos estado trabajando aquí. Solo que pues no podemos abandonar a las familias. Nosotros sentimos el dolor de la gente, nosotros somos muy empáticos. Y entonces la familia, al estarnos solicitando que no los abandonemos porque está su familiar ahí adentro, verlos cómo lloran de una manera, pues están sufriendo, se siente su dolor. Entonces sería muy inhumano abandonarlos, dejarlos con su dolor e irnos. Entonces por eso que estamos aquí, porque aquí hay familias que están esperando a su familiar ahí adentro, están esperando a que rescatemos a sus niñas, a sus hijas, a sus hijos, hay menores ahí adentro. Entonces pues es lo que estamos haciendo, nos vamos a enfocar en este edificio hasta que logremos sacar, recuperar todos los fallecidos, y si hay vivos, rescatarlos. Entonces ese es el motivo por el cual estamos aquí en este edificio. Estamos esperando en estos momentos, como ya agotamos los posibles lugares en los cuales pudiésemos entrar, es por eso que decidieron meter la máquina para que fuera aligerando el peso y se abrieran nuevos huecos para nosotros podernos meter. Si tú te das cuenta, nos metíamos por zonas muy pequeñitas, pero ya agotamos todas las zonas. Le dimos la vuelta al edificio. Hasta ahorita llevamos en este edificio trabajando desde ayer. Pues como tú te has dado cuenta, no hemos dormido. Entonces pues estamos cansados, pero lo mismo, el dolor de la gente, el sufrimiento nos hace sacar fuerzas, no sabemos de dónde. Dios es el único que nos está ayudando en estos momentos. Y pues aquí vamos a estar apoyando a la gente. Pues es lo que hacemos. Y pues aquí estamos. A nosotros no nos manda ningún gobierno, nosotros no trabajamos con gobierno, trabajamos con nuestros propios recursos, como lo había mencionado. El gobierno de México a nosotros no nos apoya en nada, absolutamente en nada nos ha apoyado. Y pues aquí estamos así. No nos negamos, si nos van a brindar ayuda o algo, no nos negamos, transporte, herramientas, o alimentos, pero que nos ayude el gobierno, que nos dé dinero o algo, no. Y es muy remota no, es casi nula la ayuda del gobierno hacia nosotros, o prácticamente es nula. Bueno, chicos, estas son las palabras de David. Están cansados, están agotados, llevan 24 horas sin dormir, más las horas de vuelo. Se entiende la angustia, se entiende la desesperación. No solamente están trabajando en el terreno, ¿no?, sino que también están dando apoyo psicológico a las familias. O sea que es muy ardua y es muy dura la tarea que tienen por delante los Topos Azteca México. Estoy intentando tener comunicación con ellos. Ellos están bien atendidos, ellos tienen dónde hospedarse, ellos tienen alimentos, ellos están bien, chicos. Lo único que falta es el problema de la comunicación, que es lo único que en este momento les está afectando. Y por supuesto, pues no han podido ir al hospedaje todavía, porque desde que bajaron del avión no han parado de trabajar. Desde la 1 de la mañana que llegaron a Los Palos Grandes, no han parado de trabajar, y van a estar trabajando toda la noche y van a estar trabajando todo el día. O sea que ahora mismo no hay momento para descansar, tienen que seguir trabajando, porque los minutos que pasan son muy decisivos ya a 72 horas de la catástrofe de Venezuela. Chicos, estamos a la orden y seguimos informando. Gracias.